Juanca, nuestros invitados de hoy. Bueno, está con nosotros el director de Regulación y Control de Gestión de Salud Pública de la provincia de San Juan, Jorge Quiroga. También está con nosotros Alejandro Ocampo, que es profesor de Educación Física y gerontólogo. Está también Ricardo Turcato, que es propietario de 2 geriátricos de la provincia de San Juan. Y está Patricia Moreno Enrique Merenda, periodista. Están invitados ellos también, porque todos podemos dar testimonio, y todos vamos camino a eso, de lo difícil que es la decisión de qué hacemos con nosotros en el futuro, con nuestros padres hoy o con nuestros abuelos, y cualquiera sea la decisión, yo creo que no es cuestionable, tan porque muchas difícil, veces dicen en la casa, no es cuestionable. Es absolutamente comprensible cualquiera sea la decisión y muy difícil de tomar y muy dolorosa. Empecemos con Jorge Quiroga, que nos explique un poquito lo que pasa con las exigencias que tienen los geriátricos en San Juan y lo que ha pasado con este geriátrico. ¿Qué tal? Buenas noches. Conversaba en un momento con Juan Carlos cuando hablábamos por teléfono. Las exigencias en cuanto a aspectos documentales son bastante generales y no escapan a ningún establecimiento de salud público o privado, del cual normativas en planos, aspectos de seguridad, certificaciones eléctricas, bomberos. Los geriátricos en particular, hay una mirada que se está tratando de instalar y lo hemos conversado en muchas oportunidades, intentar que la prestación sobre estas instituciones sea disminuir la medicalización y aumentar la terapia integral del abuelo, en donde se dé una mayor mirada hacia los otros aspectos que hacen a la necesidad real del abuelo. En realidad el abuelo, si está en un geriátrico, tiene una condición clínica de estabilidad que le permite permanecer ahí. Si no, debiera ser trasladado a una institucionalización de algún nivel de complejidad que aplique para la situación. Pero si no, necesita un manejo integral, representado por laborterapia, musicoterapia, actividades recreativas, vínculos sociales, familiares. Bueno, la idea es ir avanzando sobre los geriátricos en este sentido, porque hemos tenido una historia de medicalización de la prestación que ha llevado a enclaustrarlos y tener una sola mirada en que si tomamos más o menos la presión a los pacientes, y en realidad no son pacientes, son residentes, son usuarios de un sistema particular, y bueno... No es solo un problema de hotelería, digamos. No. Y lo otro que en la segunda parte de tu pregunta, sí, bueno, tristemente tenemos que llegar a una situación de clausura de un geriátrico en particular, habiéndose agotado todos los recursos que se llevaron desde aspectos personales, de vincularme con la institución, con los dueños, con el médico, con los enfermeros, de hacer las visitas, de dar los plazos. Y bueno, hoy a través de este agotamiento, de todos estos recursos que llevamos a cabo, se tiene que llegar a esta decisión de las clausuras. Sí. No debe ser una decisión fácil porque, entre otras cosas, hay que ver dónde va la gente que está en un geriátrico en momentos en que no hay lugar en general. Déjame decirte que es lo más triste tener que acceder a eso, es decir, porque no tan solo por el trabajo que le lleva al Ministerio de Salud, Desarrollo Humano, a la Justicia, eso es una actividad que la cual nosotros estamos para eso, pero sino también en plantearte el escenario de un nuevo desarraigo a una persona que a algunos de ellos se les plantea cómo estás y ellos interpretan que bien, porque es su estándar de bienestar. Y sin embargo uno tiene una mirada tan integral que dice, no, mira, si no se cumplen los aspectos de seguridad, si no se cumple la asistencia integral, esto no es viable en este lugar. Entonces, realmente es bastante duro. Jorge, pero hay otro tema. La relación de prestaciones con costo, hay mucha gente que no la puede solventar. Casos concretos que lo hemos vivido de cerca. Por ejemplo, un médico, cuando se jubila, no puede pagar la mitad del precio de un geriátrico muchas veces. Y esta es una realidad. Esta es una realidad. Nos ha tocado charlarlo con no es porque sea un gran negocio el geriátrico, sino porque todas las prestaciones son caras. Nos ha tocado charlarlo con el señor Turcato, propietario de uno de los geriátricos. El año pasado hemos trabajado en la habilitación de su institución, donde el punto de inflexión representa eso. Es decir, si desde el Ministerio se eleva la vara de niveles de exigencia en cuanto a todos los estándares que debiéramos mirar, sería inviable la sustentabilidad de ninguno de esos lugares. Y no podemos perder una institución que al menos cumpla con los estándares mínimos de funcionamiento. Desde el Ministerio lo que se propone y se los acompaña a que incluso al clandestino se lo detecta y se lo invita a formalizarse.
porque no queremos perder una institución. Perder una institución donde tenga una capacidad de internación de promedio 30 personas, hoy residen 22, es un problema pero tremendo para el sistema. Me he comunicado con financiadores, Jorge, nos comprometemos a buscar, pero nosotros mismos sabemos que no hay lugar. Sí. Este tema se plantea en varias otras actividades, como dijo Jorge, no es solamente en el caso de los geriátricos. Me contaba un peluquero, de pronto le cae un inspector y dice, mire, hay que cambiar todos los cables acá y vale 30.000 pesos. ¿Y cuánto tiene que trabajar un peluquero para cambiar todos los cables? Porque vino justo una inspección y dijo que hay que cambiarlo. En ese sentido, un momento como este. Como nosotros estamos, es decir, la dirección está en las habilitaciones de todos los establecimientos públicos y privados, se van desarrollando, si tienes una posibilidad de habilitar por 5 años, hay entidades que necesitan una inversión millonaria. Sí, se les da una condición transitoria para que hagan un programa de avance de tareas. Porque sabemos que si vamos por la máxima, imposible poder trabajar. Entonces le proponemos nosotros, bueno, resolvamos aspectos de edilicio, aspectos de seguridad. Bueno, esto que mencionaban ustedes, la construcción de nuevas casas en lugares periféricos, es una realidad que a nosotros nos aqueja de decir, bueno, en la periferia, ¿cuántos lugares pueden tener capacidad de habilitar? Si son construcciones precarias, no tienen plano, no lo van a tener. Este nuevo escenario de construir casas y que se vayan desarrollando va a dar solución también a esa... Sí, sin duda. Pero nosotros nos ha pasado. Me dicen, mirá, llevo años tratando de buscar el plano. No es fácil para... Bueno, vamos a ir a otro tema. Yo vi esta semana en una revista de Buenos Aires un aviso, lo que es un geriátrico VIP. No sé cuánto costará. ¿Se puede publicitar en la revista Noticias? Puede primero sacar un aviso. A ver si está la imagen del aviso ese, porque la cantidad de cosas que ofrece son absolutamente, yo diría, imposibles de que se puedan ofrecer, salvo que haya en dólares. Si se puede agrandar un poquito la imagen para que podamos leer, en el medio de la foto están todas las cantidades de cosas que ofrece. Por ejemplo, médico las 24 horas, recreación las 24 horas casi. Funciona como restaurante para que la familia avisando pueda comer ahí. Funciona, es decir, lo que sí dicen, hotelería 5 estrellas premium. Es decir, quizá una persona para estar en ese lugar pague largamente los 100.000 pesos. Yo creo que debe ser en dólares, ¿no? Dice médico 24 horas, enfermera las 24 horas, psicólogo, trabajadores sociales, kinesiólogos, gerocultores las 24 horas, nutricionista, director de actividades recreativas, terapistas ocupacionales, estancias permanentes, temporales, estancias vacacionales, convalecencia y rehabilitación, servicio especializado en atención de personas con Alzheimer y otras demencias, terapia ocupacional, programas de animación, bueno, y además todo el servicio de hotelería 5 estrellas con pensión completa, dietas especiales. Bueno, está bien. Si no hay límite de pago, yo creo que se puede pedir de todo. ¿Cuál es la realidad, Turcato, acá en San Juan, lo que puede pagar? En ese aspecto es inviable. Inviable. Sí. Primero porque en Buenos Aires hay 14 millones de habitantes y hay algún pequeño grupo que puede pagar esa cifra. En San Juan no lo hay. Como parte de la medicina está todo muy deprimido, digamos, los valores son muy bajos, el PAMI paga muy bajo y no se puede cobrar demasiado porque la gente no tiene como para pagar demasiado. El problema de que hay poco geriátrico, yo cuando empecé, hace más o menos 20 años, había prestaciones para PAMI 14 geriátricos. En este momento hay 4, porque las exigencias van superando el valor de pago que hace, en este caso PAMI, y el PAMI en realidad es el que regula todo el pago de los demás geriátricos, digamos que están el gran prestador en condiciones de prestar servicio como PAMI. Al haber menos geriátrico y las exigencias ser cada vez mayores, como decía vos, todos los años cambian el sistema de cableado de electricidad,
cuando no es con un cañito negro es con un cañito blanco, cuando no es una caja de tal forma es con otros disyuntores. En realidad, todos los años hay que hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque para dar bombero hay que hacer primero todo el sistema de electricidad. Para sacar el otro permiso, es todo en cadena. Pero pasa con todas las actividades, ¿no? Sí, no. El doctor decía muy bien que ellos hacen una docencia bárbara y todo va en beneficio del a que se le preste el servicio. El tema es que no pueda pagar. Pero la verdad que se pone muy difícil mantenerlo. Lo que pasa es que quizás un poco de escala. Un kinesiólogo que esté... Los costos fijos vayan bajando un poco, porque si no es imposible cumplimentar todo eso. La cuestión en esto, un kinesiólogo que esté, por ejemplo, en relación de dependencia con sueldo, y quizás para el geriátrico le cuesta lo que le pagan 2 personas para estar en el geriátrico, cuando le suma enfermera, médico... Claro, porque es una prestación de personal intensivo. Porque uno ¿qué vende? Vende el servicio de las personas. Vamos a tratar de que la gente que nos está viendo se vea también reflejada. Cuando uno tiene que tomar la decisión de decir a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, lo puedo tener en la casa y en ese caso puedo pagar el personal que lo atienda o lo tengo que mandar a un geriátrico. Hemos invitado a Patricia Moreno y a Enrique Merenda porque ellos se han visto en esa situación los dos. Y me imagino que en los dos casos siempre les queda un poco de dolor de cualquiera sea la decisión que tomen, ¿o no? Sí, buenas noches, Juan Carlos. Mi madre falleció hace 3 años, pero estuvo 7 u 8 años en un geriátrico. Yo hasta hoy me cuestiono la decisión. Fue una decisión durísima, charlada en familia, y la verdad que varias noches sin dormir. Hoy por allí trato de analizar, bueno, fue positivo, no fue positivo, fue correcto, fue una actitud de buen hijo, de mal hijo. Todos estos interrogantes se plantean en muy poco tiempo porque hay que decidir. La situación particular mía con mi madre en ese momento es, sufría depresión, tenía Parkinson hacía 7 años, yo trabajaba, mi ex esposa trabajaba, mis hijos iban a la escuela. ¿Quién lo cuidaba? ¿Quién la cuidaba? No encontraba una persona que la cuidara de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aparte, no era solamente cuidarla, era una persona que sufría de depresión. Y la depresión sabemos lo que importa. Hasta que me encontré a uno de mis hijos en la madrugada cuidando a su abuela, porque se levantaba o buscaba las llaves. Entonces creo que eso es lo que a mí me hizo clic. Claro. Eso es lo que me hizo tomar esta decisión. La experiencia en el geriátrico era durísima. Ir a verla y mi madre estuvo consciente hasta el último minuto. Ir a verla y que ella estaba enojada conmigo porque estaba en ese lugar. Estaba contenida por una psicóloga, por los propietarios del geriátrico. Ella escuchaba radio, leía diario. O sea, no estaba aislada del mundo, estaba en condiciones plenas de su conocimiento, sus capacidades para entender lo que estaba pasando. Salir del geriátrico, yo salía llorando. Salía llorando. Sí, un poco viene a calmar esta amargura el hecho de saber que un día me avisan que se había fracturado una muñeca. Se había caído de la cama y se había fracturado una muñeca. Digo, ya voy, vaya directamente a la guardia del sanatorio porque la hemos llevado en ambulancia para allá. Entonces yo en ese momento me planteaba, si hubiese estado en casa, sola, primero, una mujer de 77, 78 años en ese momento, manejar un celular hasta que me avisara, hasta que llegáramos, hubiera resistido, hubiese sido peor.
Además, ¿podías con tus ingresos mantener 3 personas que la cuidaran todos los días a toda hora? No, ni sumando los míos ni lo que ella percibía. Patricia, tu caso fue, vos decidiste tener a tu papá con vos. Exactamente, mi papá tenía cáncer, después sufrió 3 ACV, bueno, después se le complicó, todo el organismo se va desgastando, estuvo 12 años así, le dio diabetes, así que fue complejo, pero cuando comenzó su periodo de enfermedad, al principio, bueno, era solamente el cáncer, pero como el organismo se va desgastando con los ACV, quedó hemipléjico. Entonces me dijeron, lo tenés que internar porque mis hermanos no viven ninguno acá. Mi papá vivía solo en su casa, yo vivía en mi casa. ¿Y vos trabajabas 20 horas por día? Exactamente, yo trabajaba de la mañana a la noche. Yo tenía, como siempre, 3, 4 trabajos, iba y volvía. Entonces me tuve que ir a vivir a su casa porque él no se iba a ir de su casa. Y bueno, y yo cuando me dijeron los médicos, mira, lo vas a tener que internar porque vos no vas a poder. Entonces me llevaron, fui, recorrí, me tomé el trabajo de tomar una lista de todos los geriátricos y fui de mañana a la noche visitándolos. Y dije, yo acá mi papá no lo puedo dejar. No. ¿Tuviste que dejar de trabajar? No. ¿Cómo hiciste? Y hice en mi casa una clínica. Yo tenía personas, yo trabajaba para pagar a esa gente y para mantener a mi papá. Entonces, desde los pisos, baños, toda mi casa cambió, los sillones, todo en mi casa, iluminación. Fue una casa para que él estuviese cómodo. Bueno, pero le dedicaste todos esos años de tu vida, claro, yo trabajaba. ¿No tenías hijos? No, yo no trabajaba. ¿No tenías esposo? No. Es otra la realidad. Claro, yo vivía para mi papá. O sea, yo me levantaba, aparte, por ejemplo, a mí cuando me dijeron, cuando el organismo todos lo saben, se comienza a desgastar, me dijeron, bueno, mira, se encarsula el cáncer, pero le estamos haciendo esto, entonces esto le ha perjudicado. Entonces un día me dijeron, bueno, ahora tiene diabetes, ¿qué hacemos? Entonces, para que no lo fueran a lastimar, yo lo bañaba, lo afeitaba. Mi papá todos los días tenía que estar bañado y perfumado todos los días. Entonces, para que nadie lo tocara, el baño lo modifiqué, nosotros tenemos 2 baños, lo modifiqué entero para que él se pudiera tapar. Pero para que no, yo le ponía crema de ordeñe, para un talco especial. Cuando no llegaban los remedios los tenía que hacer traer. O sea, era vivir. O sea, te sacrificaste, esta es la verdad. Pero sabe que yo, por ejemplo, yo decía, mi miedo era, yo entré un día en geriátrico y vi una persona pobre, porque a veces esto se quiere hacer, pero hay personas que van con el Alzheimer de diferentes diferencias que se mezclan. La gente, yo me acuerdo que estaba comiendo vino, le sacó el mantel y volaron los platos, y el otro estaba ocupando con otra gente. El olor a orina que había en ese lugar, yo decía, mi papá todos los días está bañado, perfumado, y aparte que mi papá estaba consciente. Yo digo, mi papá, por ejemplo, se desvelaba y decía, a las 3 de la mañana se levantaba a ver televisión, o decía, vamos a ver televisión, o a jugar. Yo tenía juegos de mesa, millones, o pegar los puzzles, los pegábamos y hacíamos jugar. Pero yo a veces llegaba, o sea, tuve que llevar una persona que nunca había tenido en mi casa, una persona para que nos acompañara y hiciera la comida, pero mi objetivo era que esa persona lo cuidara a él, no me importara. Y cuando ya no me lo podía, porque me enseñaron a levantarlo cuando se caía, a dejar que se deslice, y una vez que llegaba al piso, levantarlo, porque a mi papá era más alto que yo y era más grande. Y tener la mitad del peso muerto, tuve que aprender a pararme, a alzarlo, a cómo lo iba a levantar, a afeitarlo, a bañarlo, que no se fuese. Yo tuve que aprender todo eso. Pueden ser un golpe, escuchar los testimonios, pero atrás de cada decisión hay seres humanos. Y esto es la realidad. Esto no es una cuestión de que... Y uno no decide lo ideal ni lo que quisiera, ni lo que quisiera. Es la circunstancia y lo que se puede. Y lo que se puede. Bueno, Juanca, continuamos. Recién en lo que coincidían tanto Jorge Quiroga, que es director de Regulación y Control de Gestión de Salud Pública, como Ricardo Turcato, que es propietario geriátrico, es que ya no alcanza con un establecimiento donde vaya la gente a tener hotelería. Se necesitan muchas cosas más. Por eso habíamos invitado también a Alejandro Ocampo. Él es profesor de Educación Física, pero especialista principalmente en los temas de gerontología. ¿Qué más se necesita? Bueno, buenas noches para todos. Primero y principal, me gustaría arrancar diciendo que el envejecimiento se ha convertido en una problemática. Argentina es el tercer país envejecido en América Latina y nosotros, San Juan, estamos entre las 6 provincias más envejecidas. Cuando digo problemática es porque realmente no estamos preparados para vivir en sociedades envejecidas. Es muy alto el índice de adultos mayores. Se estima que para el año 2050
la proporción adultos mayores con jóvenes o niños va a superar el 70%. ¿Por qué digo que no estamos preparados? Porque por ahí nosotros mismos ni cuando armamos nuestra casa pensamos que algún día vamos a ser adultos mayores. Yo lo que te puedo transmitir en base a la pregunta es los años de haber trabajado e investigados, pero en geriátricos, en residencias de larga estadía a niveles gubernamentales, no privados. Y yo creo que lo principal que habría que trabajar es poner al frente personas idóneas y capacitadas en el tema, con una mirada gerontológica para poder comprender al residente. Mi experiencia en esas residencias es que el 95% de los adultos mayores que están ahí no quieren estar ahí. Están ahí porque los llevaron. También hay diferentes realidades por enfermedades y demás, pero la mayoría de los adultos mayores que está ahí no quiere estar. He tenido la posibilidad de visitar casi todas las residencias del país. Acá en San Juan he visitado mucho y he trabajado mucho en la residencia Eva Duarte de Perón como profesor de educación física después cuando estuve director. ¿Que ha mejorado bastante en los muchísimo? Últimos años? A nivel nacional desconozco los geriátricos privados, sobre todo acá en San Juan. Siempre me he dedicado más a la otra parte. El paradigma axilar que teníamos en la Argentina, la verdad que era un caos. Ese olor nauseabundo, el olor a orina, el depósito de viejos, como se le llamaba, era increíble. Me ha tocado ver cada cosa, el maltrato del personal hacia los adultos mayores, esto de tratarlos de abuelos, de viejitos, de infantilizarlos y demás. Gracias a Dios ha cambiado. En el año 2000 había un promedio de 8.000 geriátricos a nivel nacional, ya sea privados o de gobierno. Después con el censo del 2010 bajaron a 3.000 y se ha ido regulando. ¿Por qué? Porque en la anterior gestión, a través de la doctora Roque, que era la directora nacional del DINAPAM, hicieron un trabajo excelente. Primero la corte de gerontología, fueron 3 cortes donde nos capacitaron y nos formamos como gerontólogos, profesores de educación física, psicólogos. Para ir un poco más al tema, ¿qué es lo que necesita hoy una persona que está en un geriátrico? ¿Qué es lo que explicaron? No por tener años en una enfermedad. Si puede tener enfermedad aparte, pero cumplir años no es estar enfermo. Totalmente. ¿Qué necesita hoy? Hoy necesita primero un diagnóstico inicial para ver con qué residente estamos trabajando. Entonces, en base al diagnóstico que nos arroje, podemos decir, bueno, desde el kinesiólogo necesita algo, desde el profe de educación física esto, desde el psicólogo esto y demás. Porque no podemos generalizar, o sea, hay que tomar caso por caso y trabajar. Los residentes necesitan salir. A mí me tocó de trabajar y había personas que hacían 7 años que no salían a la vereda porque estaban en silla de ruedas y no los podían trasladar. Las personas no videntes, un guía que los acompañe, porque muchas veces se transforma en asistencialismo la tarea que se le da. Es ahí, es propio en el lugar. Esto que hablaban de las actividades recreativas. Bueno, estimular a través de las actividades recreativas los vínculos sociales con el otro, porque no es fácil la vida adentro. Por ahí se generan peleas y demás entre los residentes, porque obviamente, o sea, son personas que no se conocen y de repente los meten todos juntos. Se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, ¿qué estaría bueno que se haga? Esto de que tengan piezas personalizadas, máximo 2 personas, que no sean mixtas. El tema de la ropa, antes le lavaban la ropa y le daban la misma ropa que usaba uno, que usaba el otro, y se iban pasando. Ha ido mejorando. Creo que lo más importante hoy por hoy es tratar de escucharlos, es tratar de saber qué quieren y con ese diagnóstico poder trabajar. Yo te doy algo concreto de nuestra provincia. Hay una residencia que tiene un gym hermoso, increíble, aparatos de última generación. Y de los 110, 120 personas que hay, tenés 88 en sillas de ruedas, tenés 12 ciegos. Y los que lo pueden utilizar sinceramente son 2 o 3. Entonces en algo nos equivocamos en no armar otra cosa que realmente sea importante para esos adultos mayores. Hay que ver la realidad. ¿Qué tiene este adulto mayor? Desde la educación física. Y bueno, busquemos un profesional que trabaje la postura, que trabaje esto, que trabaje, no sé, si tiene Parkinson, bueno, a ver, ¿qué actividades reflejadas a eso? Todos sabemos que la actividad física es buena, que el yoga es bueno. Pero no sé si es para cada caso en especial, ¿qué actividad física tenemos que dar? ¿Está bien? Hay un tema Perdón, con tu Juan, lo que pasa, lo que dice él es, Alejandro Ocampo es
es lo ideal, o lo que más se acerca a lo... pero cuando uno tiene que internar a un ser querido, un padre, un abuelo en un geriátrico y ocuparse, empieza a interiorizarse de otras cosas. Entonces acá aparece, por ejemplo, te das cuenta que no hay una política de Estado, ¿no? Pues no es de gobierno, es una política de Estado para cuidar a la persona que tiene 70, 80 años. Lamentablemente acá sube un interventor en una obra social, provincial o nacional, te cambia los valores, uno te dice vamos a categorizar lo geriátrico, otro adopta otra política, o sea, no hay un marco preestablecido en serio, como primer punto. Segundo punto, los jubilados en los sindicatos son los que pagan el coseguro más caro. Y hasta hace 3 años atrás, 2015, que es cuando falleció mi mamá, un solo sindicato te daba una ayuda bajo el título de subsidio, que era mínima, para cubrir gastos geriátricos. La obra social provincia no tiene cobertura, es un subsidio que está atado, puede ser modificado, ¿no?, por el interventor de turno. Entonces acá te vas enterando de este tema y llegas a la conclusión que uno de los extremos del arco social está muy desprotegido, porque además durante años se han ido implementando políticas de fabricar jubilados, pero no darle la calidad de vida, por lo menos atenciones mínimas. Lo que hablábamos recién, bueno, en la universidad, en medicina deben tener 1 o 2 materias con respecto a gerontología, dentro de alguna materia, alguna partecita nada más. No hay especialización en gerontología a pesar de los números que están dando de la cantidad de gente que necesita atención especial de gerontólogo. Hay una problemática mundial que todas las prácticas clínicas promueven de la Organización Mundial de Salud, que se jerarquicen las prácticas clínicas, porque hoy ha habido una tendencia en estos últimos años a jerarquizar las prácticas con prestaciones. Entonces las prácticas clínicas, clínica médica, pediatría, gerontología, no son tomadas como un elemento seductor a un chico. Entonces, ¿qué? Tenés que desarrollar políticas que sean seductoras, que sean amigables, para que tomen la especialidad y encuentren un ámbito en donde vayan a trabajar y sean reconocidos lo que hacen. Y no me tome a 2 pesos la hora. Entonces, ningún chico de 20 y pico de años quiere optar por especialidades de esas características porque ve un horizonte muy fino. Entonces, desde la organización, estuve en una reunión que se hizo en julio de calidad que armó el Ministerio de Salud de la Nación y vino gente de la Organización Mundial de la Salud, donde les pedía por favor que empiecen a dar políticas orientadas a jerarquizar la práctica clínica, porque es la debilidad del sistema. Y el sistema se va a ver protegido en la manera que se establezcan políticas con miradas clínicas, preventivas y previsibles de lo que necesitamos. El otro tema que queríamos verlo con Turcato es qué pasa con la respuesta de los familiares hacia quién está ahí, porque por lo que yo tengo entendido hay gente que van todos los días, algún hijo, alguna hija, y hay otros que ya lo depositaron y ya es un problema del geriátrico y llámenme lo menos posible para que no me moleste. Sí, hay 2 realidades. El geriátrico que no recibo obra social y que los familiares tienen que pagar, es un geriátrico abierto y que van prácticamente todos los días los familiares a visitarlo. Y el geriátrico que recibo PAMI, como es una prestación que ellos no pagan absolutamente nada, ni siquiera los medicamentos, están más propensos a no ir, porque esa gente vive, la mayoría, con lo que cobra el anciano y tienen miedo hasta que le pidamos los pañales, que eso sí lo tienen que poner los familiares. En cualquier manual de gerontología, lo principal es que el anciano pueda vivir lo mejor en el ejido de su familia, cuidado por sus seres queridos. Pero claro, cuando la gente vive 90 años y ya tienen 4 generaciones para abajo, no hay nadie que lo pueda asistir a este anciano. Ergo, lo mejor, en mi punto de vista, es
el cuidado que le va a hacer el geriátrico. O sea que no es un castigo, sino es prácticamente una premiación. Y lo digo con conocimiento de causa. Hay muchísima gente que después del primer mes, que es el mes complicado, como decía el doctor, que hasta que se hace amigo, que conoce, que empieza a ver a la gente que lo atiende, que cómo lo atiende, que han hecho cursos para tratarlos bien, con amor y dulzura, llega un momento que no quieren ni ir a la casa de ellos a comer, porque se acostumbran al horario, se acostumbran a la comida, se acostumbran a la gente que lo atiende, y se hacen amigos, y están jugando las cartas, y están, o sea, no es que el es el otro panorama problema también, que cuando están ven que el diciendo de hace 20 años. Que el de al lado fallece es un drama también. Es decir, en estas relaciones que se van creando... Sí, normalmente son como temas complejos. hay médico y enfermero, antes de producirse la muerte, como es primer nivel, uno lo pasa a segundo nivel, lo pasa al sanatorio, y son muy pocos los que mueren en el geriátrico. Bueno, el tema creo que también hay algo de prevención, cómo se llega a los últimos años, ¿no? No es lo mismo llegar en silla de ruedas o con hemiplegia o con un Alzheimer que llegar en buenas condiciones, ¿no? No es cuestión de años solamente. Sí, totalmente, eso es cierto, y creo que también es bueno adoptar políticas públicas y sociales, pero no solo para el adulto mayor que llega a una residencia. Lo que comentabas recién de tu mamá, que no sabía manejar el celular, por ejemplo, talleres de tecnología, talleres para prepararlos para la jubilación, talleres de prevención de caídas. Hoy por hoy uno de los grandes síndromes de la geriatría son las caídas, se caen, se quiebran la cadera y todo lo que desencadena. Entonces creo que también estaría bueno brindar esas políticas de ir preparándolo a los adultos mayores en base a esta problemática del envejecimiento que vamos a tener. Como gerontólogo, y nos pasa a los gerontólogos de la provincia de San Juan, es muy difícil de insertarse. De hecho, uno dice gerontólogo y por ahí hasta la palabra suena raro. Pero creo que trabajar en la prevención y demás de esas cosas es súper importante en base a la realidad que tenemos. Hay un problema que es básico, ni siquiera hay suficiente cantidad de médicos especializados. Cuando se llega a determinada edad, el ser humano tiene 5 médicos. Y 40 pastillas. Que son especialistas. Toma pastillas por todos lados. Totalmente. Y no hay uno solo que lo guíe, porque no hay especialistas. Lo que pasa es que la especialidad tiene la mirada universal sobre la necesidad temporal del paciente. Entonces le empieza a quitar, porque empezamos con la estigmatización. Fui al traumatólogo y tengo una artrosis, no podés caminar más. Entonces alguien que tenga una mirada universal sobre la problemática y vaya ponderando lo que él vaya necesitando en ese tiempo, es quien ordena al paciente. Es decir, si no, empezamos con lo que nos pasa cotidianamente con los profesionales, quién tiene más razón de qué y qué es más importante que cumpla cuál. Entonces el gerontólogo, como lo hace el médico clínico en otra etapa de la vida y lo hace su pediatra en otra etapa, el gerontólogo debe venir a ocupar el lugar y orientar y establecer prioridades. Bueno, vamos a un corte. El tema no tiene respuestas. No tiene respuestas, y creo que es muy difícil para los gobiernos, muy difícil para las familias, y individualmente también para quienes vamos camino a la vejez, ¿no? Mi madre nunca aceptó que yo la bañara. Mamá, soy tu hijo. Pudor lógico que respetar. Nunca permitió que la bañara. Hasta el idioma. Mi padre, por ejemplo, le ofendía que viniera alguien y le dijera: abuelo, pero yo tengo nietos, pero yo no soy abuelo suyo. Y no, que se lo digo cariñosamente, que no es cariñoso. Entiéndalo, el abuelo es por una ley de sangre, no es una forma de decirle al adulto mayor, se le dice como. Lo que pasa es que el término adulto mayor viene a generalizar eso. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos mayores que no son abuelos. Claro. Y hay muchos abuelos que no son adultos mayores. Una persona de 40 años puede ser abuela. Sí. Entonces el término abuelo es pero lo indignaba, ¿no? Es que la persona con la edad no pierde su identidad, y eso es lo que hacen, a veces les quitan la identidad. En identidad. donde ser viejo
es un Claro. problema. Entonces Es un cuando alguien le prejuicio. dice anciano, dice que me querés sacar de la sociedad. Claro, pero Y aparte es problema siguen social. teniendo nombre y apellido. ¿eh? Claro, Totalmente.